En la vista de sus 50 cumplino, Felipe realizará en importante viaje al extranjero. No será de o celebración. Será de trabajo. Elle reparticipera el día 24 de enero en el Foro Económico Mundial de Davos, que se celebra en esta localidad suiza del 22 al 26 de enero. Se trata de una cita de máxima importancia y trascendencia a la que, por ejemplo, también tiene previsto acudir Donald Trump, presidente de EU, o Emmanuel Macron, presidente de Francia. El viaje ha sido confirmado por la Casa del Rey, aunque no han proporcionado mandato oficial. Si es relevante, el anuncio diga que él reparticipará, toda vez que su asistencia no se limitará a acudir a este encuentro, sino que intervendrá en el mismo aspecto muy importante para España. Felipe es uno de los mejores embajadores de la marca hispana y también de la cooperación económica. En los últimos meses, el monarca ha reafirmado en alguna de sus intervenciones su compromiso con la promoción y la defensa de los intereses económicos y empresariales de España en el exterior y, por ejemplo, en un acto con empresario gallego, destacó la contribución decisiva de la sólida internacionalización de la economía española para afrontar la grave crisis économica. Emma, durant su viaje oficial a Japón, en abril de 2017, expuso que la economía española ha salido fortalecida después de la crisis en la actualidad de el de la UE que Macreche, el 12º retour mundial de inversión directa extranjera y una nación cuya empresa exportan más que nunca. En España, la crisis nos afecta con extraordinaria severidad, lo que hizo necesario aplicar profundas reformas. Con gran esfuerzo y sacrificio por parte de todos, han permitido que nuestra economía haya salido fortalecida, dijo entonces Felipe V. Hoy podemos constatar que España y el que Macreche entre los grandes de la UE incluso duplicado crecimiento y las previsiones de los organismos internacionales para 2017 confirman que continuará haciéndolo. La cooperación económica es uno de los pilares del discurso de cara al exterior del gobierno de Mariano Rajoy, y la carta de presentación del ejecutivo en la trascendental cita de Davos tendrá al rey como embajador. Cabe recordar que el Fondo Monetario Internacional elevó hasta el 2,6% su previsión de crecimiento para España en 2017. Esta cifra mejora tanto la previsión anterior, apuntaba en 2,3%, como la del gobierno. En su proyecto de presupuesto general del Estado expuso que el Producto Interior Bruto, PIB, avanzará en 2,5%. La participación en el Foro Económico Mundial de Davos se confirma después de que se cancelara de forma sorpresiva el viaje que los reyes iban a realizar a Marruecos en este mes de enero.